con Jorge Lasarte, vocero del movimiento Integridad, porque están presentando un proyecto de ley que está buscando regular el cierre de centros comerciales. ¿Cómo está, señor Lasarte? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación. Principalmente, ¿cuáles son las propuestas de esta iniciativa? Andrea, el problema que busca resolver este proyecto de ley es sumamente antiguo, tiene años en el Perú y es una de las principales fuentes de extorsión y de corrupción que tenemos en el país. Las autoridades y funcionarios inescrupulosos han encontrado en la clausura de establecimientos comerciales en general un mecanismo para corromper a los propietarios de negocios. Este no es un problema que se centre solamente en centros comerciales, abarca a todos los sectores económicos del país, desde el consultorio de un dentista hasta un aeropuerto. Yo no sé si tú recuerdas, Andrea, hace unos años atrás, la Municipalidad del Callao se atrevió a cerrar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sí, porque no tenía en su pared un cartel que dijera que estaba prohibido discriminar, y clausuró el aeropuerto más importante del Perú por una infracción administrativa. Si entonces, ese tipo de atentados se cometen contra empresas tan grandes como un aeropuerto, imagínate el drama por el que pasan día a día los microempresarios y emprendedores del país. Es decir, este proyecto de ley, ¿qué cambios se está proponiendo? Este proyecto de ley busca regular los mecanismos de clausura, establecer límites a la discrecionalidad de los funcionarios públicos, dejar claramente establecido que el cierre temporal de un establecimiento solamente procede cuando está en riesgo la vida o la salud de las personas y no por faltas que puedan ser subsanadas al momento de la inspección, y busca regular los mecanismos de reapertura una vez subsanadas las observaciones que se encuentren. Porque lo que pasa hoy en día es que las autoridades se toman el tiempo que crean conveniente para reabrir locales comerciales como un mecanismo de coacción para el pago de multas. Y eso es lo que le hace muchísimo daño a los microempresarios y a los emprendedores del país. ¿Que son multas que ascienden a cuánto, más o menos? Las multas pueden ser a veces hasta de una UIT o dos UITs. El problema que enfrentan las entidades del Estado es que cuando encuentran infracciones y ponen una multa, los empresarios tienen todo el derecho legal de defenderse y apelar esas multas y llevarla incluso hasta el Poder Judicial. Y las entidades del Estado podrían demorarse meses o incluso años en cobrar esas multas. Lo que hacen entonces, como un mecanismo de amenaza, es cerrar el local y decirle a los propietarios de establecimientos comerciales, a todos en general, sin ninguna vergüenza, si quieren abrir el local, primero tienen que pagar la multa. Esa es la situación que tenemos que corregir, porque la clausura de establecimientos comerciales se ha convertido en un mecanismo de extorsión para evitar que los empresarios y los emprendedores puedan ejercer su derecho a la legítima defensa frente a multas e infracciones que detectan las autoridades del Estado. Usted indica casos de extorsión, de corrupción. ¿Hay alguno en particular que ustedes hayan detectado? Todos son casos de extorsión, porque lo que hacen es obligar a las empresas a pagar las multas para poder abrir, y eso es ilegal. Una empresa tiene el derecho a defenderse y no está obligada a pagar ninguna multa si no es hasta el final de un procedimiento administrativo. Obligar a una empresa a pagar una multa como condición para reabrir un establecimiento comercial cerrado es un mecanismo de extorsión que se ha generalizado en el país, que no es una rareza, no son casos atípicos o eventuales, se ha convertido en la regla general. Bien, los casos de corrupción los cometen funcionarios inescrupulosos. Gamarra, por ejemplo, es un ejemplo perfecto donde campean los casos de corrupción. Llegan funcionarios de una entidad estatal a una galería que puede tener 200 locales comerciales y amenazan con cerrar la galería un día viernes. Y si te dicen, si no quieren que cerremos la galería, cada local comercial me tiene que pagar 100 soles. Los locales comerciales, para evitar el cierre durante todo el fin de semana, prefieren pagar 100 soles a perder las ventas de todos esos días.
Están en un solo día, condicionados entonces a esos pagar. funcionarios. Doctor Lasarte, muchas Sí. gracias por su tiempo, por darnos esta entrevista y por darnos detalles acerca de este proyecto de ley que están impulsando con respecto a regular el cierre, la clausura de establecimientos comerciales. Le damos